Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Del fuerte viento ni de las olas que agitan el mar. No tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. No temas, te dice Jesús, camina sobre las... No temas, pequeño rebaño, caminando con Jesús. Te dice Jesús, camina. Hoy es Viernes Santo. Nos vemos de nuevo para hablar de este día santísimo. Y todavía, a pesar de la evolución que ha tenido la humanidad, la cultura, la época moderna, pero todavía en nuestro país vemos ese respeto generalizado y ese temor religioso, especialmente en este día Viernes Santo, en el que conmemoramos la muerte del Señor en la cruz, tal como nos narran los evangelios, y la Iglesia sigue celebrando este día como el día de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor en la cruz. Vamos a hablar entonces unos 3 momentos, 3 secciones sobre el Viernes Santo. La primera sección pues es para recordar lo que los evangelios nos dicen acerca de la pasión y la crucifixión del Señor. En segundo lugar, tocaremos ya la celebración del Viernes Santo, cómo lo celebra la Iglesia, para poder entender mejor cuando vamos a celebrar el Viernes Santo con la comunidad cristiana, por qué se hacen las cosas que se hacen y qué sentido tienen. Y por último, hablaremos de la espiritualidad, es decir, de cómo un cristiano vive y participa con todo su ser en la celebración del Viernes Santo. La última sección, como no vamos a tener un programa específico sobre estos otros días, la vamos a dedicar al Sábado Santo y al Domingo de Resurrección y el tiempo pascual, un poco para dar también unas líneas de su significado y de la espiritualidad, la forma como nosotros debemos vivir ese tiempo restante, lo que viene después de la Semana Santa. Bien, entonces, en los evangelios encontramos igualmente, y aquí sí en todos los evangelios, un hecho que precisamente por venir testificado en la historia, en las crónicas del Imperio Romano, en escritores de la época que se refirieron al hecho, y sobre todo por lo que encontramos narrado en los 4 evangelios, pues la muerte del Señor, todo lo que ocurrió precisamente después del Jueves Santo, cuando en el Monte de los Olivos el Señor tiene una experiencia, podríamos decir, terrorífica, porque Él como hombre que era, sin dejar de ser Dios, pero como hombre en su humanidad, sintió terror ante la perspectiva de la cruz, ante la perspectiva del sufrimiento. La carta a los Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesucristo asumió nuestra realidad humana para, mediante su muerte, destruir al Señor de la muerte. El Señor de la muerte es el diablo, nos dice la carta a los Hebreos, pero el autor de la carta a los Hebreos está pensando en Adán, ¿no?, que se hizo esclavo de la muerte precisamente por no obedecer a Dios. Y la única manera de rescatar a Adán y a toda la humanidad que con Adán cayó en el pecado fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, es decir, la venida en carne humana, para salvar al hombre
de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Por eso, la muerte del Señor significa para los cristianos la liberación de la peor de todas las esclavitudes, de la peor de todas las tragedias que le han ocurrido a la humanidad y que nosotros resumimos con una palabra: el pecado. A eso vino nuestro Señor. Mediante su muerte destruyó al Señor de la muerte, le quitó su poder y nos llevó al camino de la vida, a la vida eterna, al goce del cielo, sacándonos de las tinieblas, del infierno y del poder de la muerte. Esto es lo que estamos celebrando en estos días. Por eso, con la celebración del Viernes Santo, no termina la Semana Santa. La Semana Santa termina el domingo de resurrección, que es muy importante, pero entre el viernes y el domingo está el sábado, que también es muy importante. Ya me voy a referir en otro momento. ¿Qué nos dicen los evangelios? Precisamente nos hablan de este momento en que el Señor está en el huerto de los olivos, sudando, aterrorizado, orándole al Padre. San Marcos usa una expresión en su evangelio que lo deja uno con los pelos de punta, y realmente con una emoción y al mismo tiempo como con una impresión interna. Porque San Marcos utiliza una expresión hebrea, o mejor aramea, porque era el idioma que hablaba Jesús, muy parecido al hebreo, la palabra Abba. Y viene así en San Marcos: Abba, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una oración. Jesús está con su Padre, aunque los apóstoles no logran ver al Padre, sí ven a Jesús postrado y sufriente en ese momento de tanta tensión. Y le dice Abba, que también en español no sé, es familiar esta palabra, porque es la que utilizan los niños cuando ven a su papá. Es decir, es una palabra infantil con la cual un niño se refiere a su padre. No le dice padre, ¿no? La palabra padre es como muy distante. Incluso nosotros en nuestro lenguaje preferimos la palabra papá, la utilizamos más, ¿no? ¿Qué es lo que significa Abba? Papá. Pero papá dicho con todo el cariño y con todo el amor, no un simple papá por decir papá. Pues así hablaba Jesús con el Padre Dios. Y en ese momento de tanta angustia, Dios está cerca de él. Lo curioso es que Dios no escuchó la primera parte de la oración, sino solo la segunda parte: que se haga tu voluntad y no la mía. Y la voluntad de Dios era salvar a la humanidad. Y la única manera de salvar a la humanidad era el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esto es un designio difícil de comprender con la razón. Solamente lo podemos entender a nivel existencial, o sea, cómo Cristo se une al sufrimiento de la humanidad, descendiendo hasta lo más profundo de ese sufrimiento. De modo que cualquier hombre que diga yo estoy sufriendo lo que otro no ha sufrido, no podrá decir jamás Jesucristo no lo ha sufrido. Porque el sufrimiento que experimentó Cristo llegó hasta las profundidades más, hasta los abismos de profundidad más grandes, hasta donde ningún hombre puede descender. Y por eso cualquier sufrimiento que un cristiano tenga está ahí representado. Luego el Evangelio nos habla de cómo vinieron los guardias del templo, que era una guardia especial, no eran los soldados romanos propiamente dicho. Prendieron a Jesús porque Judas lo había traicionado, había ido y había hecho un negocio. El pobre Judas pues andaba bien despistado porque pensó que así el Mesías que él esperaba en su cabeza se iba a manifestar. Judas no contó con que Jesús se iba a entregar mansamente. Él dijo, no, aquí yo
le hago dar el primer paso y entonces ahora sí va a reunir el ejército y echar a los romanos. Pero él no sabía cuál era el verdadero plan de Dios y qué era lo que Jesús realmente iba a hacer. Por eso Jesús, cuando ve que vienen a prenderlo, dice: bien, si vienen por mí, aquí estoy, soy yo, pero dejen ir a estos, ellos no tienen nada que ver. Y por supuesto los apóstoles, pobrecitos, llenos de miedo y de angustia, salen corriendo porque ellos tampoco estaban preparados para eso, y abandonan al Señor. Luego al Señor lo llevan preso y comienzan a hacerle un juicio inicuo. Inicuo porque no hay proceso, no hay acusador, no hay defensor, ¿no? Simplemente el Sanedrín delibera. Ya habían dado una sentencia anticipada que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5. Se ha hecho igual a Dios, merece morir. Ya esa sentencia estaba dada desde hacía rato. Pero ellos buscaban la manera de cómo lograr su propósito. Y es curioso, cuando nosotros seguimos el relato de la pasión, en los 4 evangelios, cómo se alían. Esta expresión la utiliza después el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se alían el poder religioso, el poder judío, y el poder civil, Roma. Es decir, los que llevaron a Jesús a la muerte, el proceso de la pasión y de la muerte del Señor, no fue solamente de los romanos, fue también de los judíos. Es decir, fue un proceso de la religión contra Jesús y del imperio contra Jesús, la política contra Jesús. Y los judíos hábilmente en los evangelios, por supuesto no me estoy refiriendo a los judíos como raza, me estoy refiriendo a los judíos de aquella época, especialmente a los dirigentes, ¿no? Esto lo digo para aclarar cualquier malentendido, porque por supuesto el Concilio Vaticano II también hace esta aclaración. Aquellos judíos que llevaron a Jesús en aquel momento histórico al sufrimiento, a la pasión y a la cruz, no tienen nada que ver con el pueblo judío, que por otro lado, como San Pablo mismo lo dice en sus cartas, nos legó las Sagradas Escrituras, nos legó tradiciones como la Pascua, ya lo veíamos el Jueves Santo, y nos legó una tradición. Y Jesús es crucificado. La cruz es la peor de las torturas. Había sido un invento persa para los criminales más, aquellos en que la humanidad quería desatar toda la furia porque eran lo más abyecto, lo más horrible, lo más horripilante, y había que darle una lección a los que quisieran hacer lo mismo. Pues sometieron al tormento de cruz a nuestro Señor. Lo curioso aquí es que nadie se espera que el Señor muera en la cruz. Todos esperan un milagro. ¿Cómo es posible que muera? Pero efectivamente el Señor murió. Murió. Y esto es un misterio muy grande, porque uno dice, ¿cómo es que el Hijo de Dios muere? Es decir, que el Hijo de Dios se somete a todo lo humano, a pasar por todo lo humano, especialmente en el campo del sufrimiento, por amor al hombre y para salvar al hombre. Esto es lo que nos enseña la fe y nos ayuda a ver la fe. Cuando Jesús agoniza y muere en la cruz, tanto el Imperio Romano como los judíos que lo llevaron a la cruz dijeron, Dios nos dio la razón. Y estaban absolutamente convencidos de que si Dios no hacía nada por salvar a Jesús del tormento de la cruz, y no hacía nada por evitar que muriera, era que ellos tenían la razón. Y ellos cuando lo vieron agonizar pensaron eso. Entonces, el proceso inicuo que llevó a Jesús a la cruz, la muerte en cruz, a pesar de que los evangelios nos pintan también un panorama como que Dios hace una serie de signos y de milagros, de todas maneras no deja de ser un interrogante profundo. O sea, ¿de qué es capaz Dios por salvar al hombre? Hasta de morir a sí mismo.
Eso tiene que, yo diciéndolo, siento como en mi carne como un roce, como un escozor, porque es que esto es profundísimo. Dios se deja hacer de todo para salvar al hombre. Y aquí está el profundo sentido de la muerte del Señor. Entonces vamos a pasar ahora, que los relatos los encuentran ustedes en los evangelios. Yo les pediría que al menos en uno de los evangelios hagan la lectura de todo lo que fue la pasión del Señor. En el Vía Crucis que hemos tenido durante los días de Cuaresma y el Viernes Santo en la mañana, pues hemos recorrido esos distintos momentos en 14 estaciones de lo que fue la pasión y la cruz del Señor. Pero los evangelios nos van narrando todo, también con muchos más detalles, todo lo que hay detrás de este sufrimiento profundo del Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Bien, entonces vamos a hacernos una segunda pregunta. ¿Cómo celebra la Iglesia estos acontecimientos de la pasión del Señor? Lo primero que nos sorprende es que el Viernes Santo no se celebra misa. Son 2 días en que no hay misa, por mandato expreso de la Iglesia, prohibido celebrar misa. Entonces hay gente que dice, ¿cómo así? Yo creía que había misa todos los días. Incluso hay mucha gente que no se da cuenta que el Viernes Santo no se celebra misa, ni el Sábado Santo. Se celebra el Sábado Santo la vigilia, pero la misa es ya la del domingo, pero misa de sábado tampoco hay. Esto obedece a una manera de entender la Iglesia desde tiempo inmemorial, que la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor son un solo y único acontecimiento salvador. Entonces, aunque pasen 3 días en el cómputo del tiempo, es un solo día en el misterio de la salvación. Un solo día de 30 a 36 horas o más. De mucho más, por supuesto. De modo que por eso no hay sino una sola Eucaristía, que es la del sábado santo en la vigilia pascual, que es ya la misa del domingo de resurrección, la celebración de la resurrección del Señor. ¿Por qué no se celebra misa el Viernes Santo? Muy sencillo. Porque en la misa, como se dice después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pues en la misa se vive todo el misterio completo: la muerte, la resurrección y la segunda venida del Señor. De modo que por eso no hay sino una sola misa, porque no tendría por qué haber 3 misas en un solo misterio. Es un solo misterio, una sola Eucaristía para celebrar ese misterio. Todo el resto de días en la iglesia hay misa, menos esos 2 días. Entonces, ¿qué se hace el Viernes Santo? Estoy hablando únicamente de la liturgia como tal, lo que la iglesia nos ordena en la liturgia, porque ya pues hay otras tradiciones que no son propiamente litúrgicas, sino que son más bien tradiciones del pueblo piadoso, tradiciones piadosas, que se van añadiendo al Viernes Santo, porque la gente se encuentra como desprogramada y entonces hace otras cosas que están bien, o sea, ayudan a vivir el misterio. Pero lo fundamental es lo que hacemos a nivel litúrgico. Se celebra la palabra, y en la palabra se conmemora la pasión del Señor. Entonces, es muy rica la palabra, y yo quisiera que fijáramos nuestra atención en los textos bíblicos del Viernes Santo. Son los mismos todos los años, no cambian. Y se lee fundamentalmente al profeta Isaías en el final del capítulo 52 y el comienzo del capítulo 53,
uno de los 4 cánticos, el cuarto, cánticos que Isaías trae en el libro de la Consolación, que es el segundo libro de Isaías, y que nos hablan de un personaje conocido como el siervo. Estos son los cánticos del siervo. Esto es muy importante y ojalá profundizáramos en esos 4 cánticos, sobre todo en este cuarto cántico del siervo, porque cuando uno lee lo que dice el cuarto cántico del siervo, lo primero que uno piensa cuando conoce la historia de la pasión del Señor es, pero Isaías lo que está hablando y narrando aquí es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cómo Isaías vio eso 700 años antes, porque Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo es que Isaías vio eso? Pues bueno, ahí está precisamente lo que es y significa la Sagrada Escritura. Y por eso la liturgia celebra esta lectura de Isaías para el Viernes Santo. Muy importante ese momento, o digamos ese sentido que le quiere dar, como lo que nos dice Isaías, el sufrimiento de Cristo, habla de un hombre que es golpeado, que es ridiculizado, del que se burlan, que lo abofetean, y que él no se resiste, y que se llena de heridas. Y dice Isaías, y sin embargo, en esas heridas estaban nuestros pecados. Él cargó con nuestras heridas, Él cargó con nuestros dolores. Entonces el cántico de Isaías le da todo el sentido a lo que sucede en la pasión del Señor. La cruz que carga nuestro Señor y en la que muere luego crucificado, es porque se echa encima nuestros pecados. Es decir, lo que lo ha llevado a la cruz, ahora entendemos mejor, no han sido los judíos ni el Imperio Romano. Digamos que ellos han sido los instrumentos de la condena. Pero ¿qué es lo que llevó a Jesucristo a la cruz? Nuestros pecados. No había otra manera de ser librados de nuestros pecados que dando Cristo su vida, derramando su sangre en la cruz por nosotros. Misterio verdaderamente insondable que nos deja perplejos y que nos tiene que llenar de un amor a Jesucristo muy grande, un amor de gratitud. ¿Cómo es que Dios ha hecho eso para sacarnos a nosotros de lo terrible que es el pecado? Por eso, ante este misterio de la cruz, pues nuestra actitud, ¿cuál es? Fundamentalmente la del silencio y la del respeto temeroso. Un respeto temeroso, pero al mismo tiempo lleno de gratitud, porque es un momento sublime. Nuestro Señor agoniza en la cruz, muere en la cruz, y hasta los mismos que lo condenaron se quedan perplejos ante lo que ocurre, ante la manera de morir Él en la cruz, sin lanzar un solo gemido, sin renegar, incluso sin quejarse, solamente hablando con su Padre. Otro detalle que en la medida que leemos el relato de la pasión y lo celebramos el Viernes Santo, es cómo las palabras que los evangelistas ponen en Jesús son fundamentalmente oraciones y salmos. Por ejemplo, que tal vez no lo entendemos, ¿no? Porque hay palabras de Jesús en la cruz. Entonces, una palabra que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces la gente dice, uy, renegó de Dios, ¿no? Como que se escandaliza. Es decir, ¿cómo es que Jesús le dice eso a Dios? A su Padre. Y hasta le damos interpretaciones, ¿no? de cómo sería el sufrimiento de Jesús, que se sintió hasta abandonado por Dios. Pero cuando uno se fija más, se da cuenta de que lo que Jesús está haciendo es
recitando los salmos en la cruz. Esas palabras están tomadas de un salmo, ¿no? Y un salmo que precisamente, el Salmo 22, que es el salmo propio del Viernes Santo, en el cual se nos narra todos los sufrimientos de Jesús con expresiones terribles, ¿no? Terribles, o sea, cuando uno lee el salmo completo se da cuenta, claro, Jesús está recitando este salmo porque lo que dice el salmo se está cumpliendo en él. Todo lo que dice el salmo se está cumpliendo en él. Por ejemplo, cuando dice, echaron a suerte mis vestidos, ¿no? Bueno, pues eso sucedió porque Jesús murió totalmente desnudo en la cruz. Y la ropa se la repartieron los soldados, se la rifaron. La ropa del Señor. Se echaron a suerte mis vestidos. Y luego dice, una jauría de mastines atenta contra mí. Fue lo que hicieron los soldados romanos, ¿no? Como mastines, como perros, burlándose, golpeándolo, poniéndole cañas en la mano, vistiéndolo de púrpura, todo por juego, donde se ve la crueldad del Imperio Romano y la falta de piedad de los hombres frente al sufrimiento de los demás, que son sentimientos que todavía uno, cuando los ve en nuestro tiempo, dice, pero ¿cómo es posible que la humanidad haga estas cosas? Y sin embargo siguen ocurriendo cosas, torturas, todo eso que nos narraban y nos narran las víctimas de la violencia en pleno siglo XX aquí en Colombia, en los años anteriores. Uno dice, pero ¿cómo es posible que esto se dé? O sea, ¿cómo es posible que un hombre agarre a su semejante y le haga cosas tan horripilantes? Pues bueno, todo eso ocurrió también en la pasión del Señor. Entonces llega un momento en que el Salmo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego, si uno continúa leyendo el Salmo, al final, el mismo Salmo trae unas expresiones que puestas en los labios de Jesús suenan maravillosas, ¿no? Tú eres el que moras en las alabanzas de Israel, por ejemplo. O sea, Jesús le está diciendo a su Padre que está bien todo lo que está sucediendo, que todo esto es para alabanza de Dios. Y así, si miramos otras palabras de Jesús, nos vamos a encontrar con salmos. Por ejemplo, hay otro salmo que son palabras que ponen en labios de Jesús, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues eso es otro salmo. Entonces como que llegamos a una conclusión, mientras Jesús está muriendo en la cruz, está recitando los salmos, está orando con los salmos. Y no es el único momento en que Jesús utiliza los salmos. Esto nos llevaría a otro tema, lo digo solo de paso, que es la iglesia aprendió a rezar los salmos precisamente de Jesús. Ese modo como Jesús rezaba los salmos, la iglesia luego lo hizo real en la liturgia de las horas, que es la oración litúrgica de cada hora del día, ¿no? Que eso, desafortunadamente, las comunidades cristianas no lo hacen, prefieren hacer oraciones de otro tipo, pero qué bueno recuperar ese valor de los salmos y de la liturgia de las horas en las comunidades cristianas. Algún día, si Dios quiere, lo lograremos. Bien, a Jesús lo bajan de la cruz, sabemos cómo. José de Arimatea, que era un seguidor de Jesús en secreto porque era fariseo y era uno de los hombres importantes en el tribunal judío, trató de defender a Jesús, pero los demás lo apabullaron. Él entonces se ofrece para, en su finquita había una tumba sin estrenar, y él va y pide que le permitan descolgar el cuerpo del Señor para sepultarlo, para darle sepultura. Y esto ya, digamos que nos meterá en el Sábado Santo, que es el día de la sepultura del Señor. Nosotros resumimos estos acontecimientos en el credo. Esto hace parte de la esencia de nuestra fe. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, ahí está el Imperio Romano, fue crucificado, muerto porque murió en la cruz, y sepultado.
Son, en pocas palabras, en el credo resumimos todo esto como haciendo parte de nuestra fe. Son elementos fundamentales de nuestra fe. Bien, básicamente, porque no terminé no diciéndolo, lo voy a decir en poquitas palabras. Entonces, el Viernes Santo, el centro está en las lecturas y sobre todo la lectura de la Pasión. Y eso, por otro lado, los signos son de una sobriedad única. No hay altar, el altar está desvestido y solamente hay la adoración de la cruz, pues, a la que se le dedica un buen rato, donde los fieles van en procesión, besan al crucificado, uniéndose a los sufrimientos de Cristo y ofreciendo sus propios sufrimientos como prolongando la pasión de Cristo. Y luego al final se recibe la comunión, que se toma de donde se reservó el Jueves Santo, en lo que llamamos el monumento, que es en realidad el lugar donde se reservó la comunión para el Viernes Santo. Y no más, no hay bendición, no hay despedida, ¿no? Es como un día totalmente alitúrgico, pero sin embargo no dejamos de reunirnos los cristianos a celebrar la muerte del Señor. Aquí entonces quedamos, digamos, con el modo como celebra la Iglesia el Viernes Santo. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Pasemos un poco ahora a hablar de cuánto tendría que impactarnos a nosotros estos hechos que nos narran los evangelios. Jesús da su vida por ti y por mí. Jesús derrama su sangre en la cruz por ti y por mí. Por amor a ti y por amor a mí. Pero al mismo tiempo está dándole cumplimiento a todo lo que las Escrituras nos hablan del Cordero Pascual. El Cordero que es sacrificado. San Juan es quien más se fija en este detalle. El Cordero que se sacrifica en la Pascua y que pasa a ser el signo de la Pascua. Hay cosas, digamos, detalles que si lo reflexionamos nos ayudan a comprender la riqueza de este misterio. Casi nadie se da cuenta, solamente los campesinos que acostumbran a hacerlo. Cuando se sacrifica una oveja o un cordero, es el único animal que no se defiende. Hay mucha diferencia cuando se sacrifica un puerco, un cerdo, que cuando se sacrifica un cordero. Porque el cerdo patalea, chilla, ¿no? Es horrible. O sea, todo el vecindario se entera cuando alguien mata puerco, porque hace un escándalo terrible. En cambio el cordero se deja matar. Y esta expresión también viene de Isaías, precisamente de los cánticos del siervo, como un cordero llevado al matadero, ¿no? Él se entregó a la muerte por nosotros. Y nos enseñó con esa actitud cómo nosotros vivimos de esta espiritualidad del Viernes Santo. Él mismo lo dijo. Al terminar la celebración del Jueves Santo, que nos narra San Juan, nos dice el Señor: así tienen ustedes que dar la vida por los hermanos. Si el Señor dio la vida por nosotros, alguien que es seguidor del Señor está dispuesto a dar la vida por los hermanos. ¿Cómo dar la vida? Pues hay muchas formas de dar la vida. Tal vez la forma, digamos, humanamente más parecida a lo que significa esta expresión es la mamá que tiene un hijo pequeño. Uno no se explica esa capacidad que tienen las mamás para no dormir, o dormir con un ojo nada más y con el otro estar
atentas a que el niño no llore, a que el niño esté bien, y son capaces de pasarse noches enteras sin dormir, atentas al hijo pequeño. Y esto es tan impactante que en la sociedad, en cualquier sociedad, en la nuestra esto es muy fuerte, el amor de madre es lo que más se elogia, lo que más impacta a las personas. Esa capacidad de amar que tienen las mamás. ¿Y en qué muestran esa capacidad de amar? En que dan la vida por los hijos. No tanto porque se hagan matar por ellos en el sentido estricto del término, sino porque sacrifican sus sueños, sacrifican su tiempo, sacrifican su comodidad, todo lo que sea necesario sacrificar con tal de que los hijos estén bien. Y esa es la forma de amar que nos enseñó el Señor. Por eso San Juan nos dirá, así como Él dio la vida por nosotros, nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Esto nos lleva entonces a pensar que como cristianos tenemos la capacidad, y eso será la característica fundamental de nuestra fe cristiana, tenemos la capacidad de dar la vida por los demás. Pero vayamos todavía más lejos. En el Sermón de la Montaña, al comienzo del Evangelio, el Señor le dijo a sus discípulos: cuando alguien les dijo, amen a sus enemigos, ¿no? Amen a sus enemigos, oren por los que los persigan. Y bueno, eso dicho en el Sermón de la Montaña, al principio del Evangelio, podía sonar un poco fuerte, y de hecho lo era. ¿Cómo así que amemos a nuestros enemigos? Porque el Señor además lo dice haciendo un contraste. Oyeron que se dijo, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persigan. Esto nosotros lo vamos a ver cumplido en la cruz. Antes de agonizar, Jesús hizo una oración: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Y cuando uno lee estas palabras y se detiene al significado que tienen estas palabras, se da cuenta de la magnitud del hecho de la pasión del Señor. Porque Él prácticamente está orando por quienes le están haciendo esto. Al Padre, le está diciendo: Padre, no les tengas en cuenta lo que están haciendo. Pobrecitos, no saben lo que están haciendo. Se está inventando una excusa. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que el primero en vivir ese amor a los enemigos fue Él. San Pablo nos dirá, utilizando una figura, dice: de pronto hay héroes que dan la vida por la patria o por un ideal. Incluso una madre puede sacrificarse por su hijo. Es decir, cuando al hijo le va a ocurrir algo, una tragedia, la mamá es capaz de empujarlo y prefiere que un carro, por ejemplo, la atropelle a ella que atropelle a su hijo. Si no hay otro recurso, se deja atropellar ella para salvar a su hijo. Pero comenta San Pablo, pero ¿quién se atreverá a hacer eso por un enemigo? Es decir, eso que lo haga una madre por su hijo, eso que lo haga uno por un ideal, pero ¿quién se atreverá a hacerlo por un enemigo? Entonces, ahí es donde está lo fuerte de nuestra espiritualidad cristiana. El amor a los enemigos, que nos hace pensar, por ejemplo, en esas personas fastidiosas en el trabajo, en esos vecinos que nos tocó, en esos que nos tocaron de vecinos, que ahí sí Dios se los llevara lejos, pero nada, la casa es propia, es difícil que se vayan. Bueno, entonces ahí el amor a los enemigos
a aquellas personas fastidiosas, a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que nos molestan. Acordémonos que esto está en las obras de misericordia, soportar las debilidades de nuestro prójimo. Eso es espiritualidad cristiana, eso es espiritualidad del Viernes Santo, dar la vida por los demás. Pero para eso necesita el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús. Eso ningún héroe lo hace por heroísmo. Este es el gran secreto del cristiano, el secreto de la cruz, el secreto del sufrimiento con su valor redentor. Hoy la sociedad no tolera el mínimo de sufrimiento y tratan de extirpar todo sufrimiento. Incluso quienes están proponiendo la ley de la eutanasia en casi todos los países lo hacen movidos por una piedad en ese sentido. Las personas están sufriendo, hay que ayudarles a que no sufran tanto, pues anticipándoles la muerte por medio de la eutanasia. Y la Iglesia, que comprende el profundo significado del sufrimiento vivido desde Cristo, se opondrá siempre a esto. Dirá: no, Señor, la vida humana hay que respetarla desde sus inicios hasta el final. Nosotros no podemos disponer de la vida de nadie, incluso en sufrimientos. Y es difícil porque esto puede sonar a falta de piedad con los sufrimientos de las personas. Pero en primer lugar tendríamos que aplicárnoslo a nosotros. Cuando nos vemos metidos en sufrimientos, decir: Señor, estoy sufriendo, pero estos sufrimientos por los que estoy pasando, primero me unen a tu cruz, a la pasión de Cristo. Es un honor para mí. Permíteme pasar por esta prueba, por este sufrimiento, beberlo hasta el final, y te lo ofrezco. Bueno, ¿por cuántas cosas pueden ofrecer sus sufrimientos? Una persona que está en un lecho de enfermo, ¿a cuántos podría ayudar con sus sufrimientos? Si por ejemplo dijera: te ofrezco estos sufrimientos por la evangelización, por la conversión de la China, por ejemplo, para que cesen las persecuciones de cristianos en África. Bueno, ¿cuánto valor redentor tiene entonces una enfermedad, un sufrimiento? Esto es parte de nuestra espiritualidad cristiana. De modo que la piedad y el vivir el Viernes Santo en nuestras vidas tiene y ha tenido siempre en la Iglesia esta fuerza, ¿no?, de unirnos a la cruz de Cristo. San Pablo decía: para completar los sufrimientos de Cristo en mi cuerpo. Así tendríamos que vivirlo cada uno de nosotros en los momentos de prueba o en los momentos de sufrimiento. El mismo Señor nos advirtió, ¿no?, que vivir la fe, que ser cristiano nos iba a causar muchos sufrimientos, muchas persecuciones, muchas incomprensiones. Él no nos escondió esta parte y Él mismo la vivió. A veces uno se sorprende cuando hay cristianos que se resisten a esto. Humanamente es muy difícil, por supuesto, pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios, aunque duelen los sufrimientos, porque duelen y causan laceraciones al cuerpo, y si son sufrimientos morales, nos dejan huellas en el espíritu, huellas y marcas casi para toda la vida. Pero el cristianismo nos enseña a vivir estos momentos con toda su intensidad y ofrecerlos a Dios nuestro Señor. No tenemos por qué buscar sufrimientos, pero cuando nos vienen, ojalá el Señor nos conceda vivirlos mirando la cruz del Redentor y uniéndonos a Cristo de una manera especial a su pasión, a su sufrimiento y a su muerte. Por tus profundas llagas crueles, por tus afrentas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor.
Muy bien, nos quedan algunos minutos que vamos a dedicar al Sábado Santo, a lo que se hace el Sábado Santo y al Domingo de Resurrección y el tiempo que viene después del Domingo de Resurrección. Lo primero, recordarles que hablábamos de un solo día y que por eso no hay sino una sola Eucaristía, que se celebra precisamente en la noche del Sábado Santo, ya como Eucaristía del domingo. Desafortunadamente, de pronto porque no hemos sido enseñados por un descuido, o bueno, también por la mentalidad de la sociedad, en nuestro tiempo es muy difícil ya vivir el jueves y el viernes santo, porque ya hay mucha gente que no le haya sentido, entonces pues siguen la vida normalmente como si no hubiera pasado nada. Abren sus negocios y de pronto si son negocios de música pues les da lo mismo. Incluso ya no es sorpresivo ver que jueves, viernes santo haya bares, discotecas, lugares de diversión abiertos, y uno comprende que no todo el mundo es cristiano y que no todo el mundo tiene por qué ser sometido a costumbres de los cristianos, pero por eso es muy difícil, y lo digo sobre todo pensando en los jóvenes. O sea, para un joven dejar de divertirse, dejar de ir a sus sitios donde le gusta oír música, donde le gusta divertirse con sus amigos, comprendo que eso tiene una dificultad muy grande. Entonces, a lo que hemos venido acostumbrados es a que terminado el Viernes Santo, el Sábado Santo ya volvemos a las parrandas, volvemos al ruido, a la música, pero cuando uno mira detenidamente el significado de la Semana Santa, se da cuenta de que el sábado debía ser un día de absoluto silencio. Ese día sí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está en el sepulcro. Y es como si hubiera un duelo en la familia. Yo no me imagino una familia que tiene un muerto en la casa, está ahí el muerto en el cajón, y la familia arma una parranda al lado del muerto. Normalmente, digamos, esto si alguien lo hiciera, pues los comentarios de los vecinos serían terribles. Y a nadie, casi a nadie se le ocurre, aunque bueno, de todo ve uno en la vida, y a muchos nos ha tocado ver entierros con mariachis, ¿no? O incluso nos ha tocado ver entierros con baile y con música de baile y ron, ¿no? Que porque al muerto le gustaba mucho el ron. Pero esas son cosas que como que se salen de lo normal. Si en su familia hay un muerto, una persona difunta, hay duelo familiar, hay silencio, y eso como que es casi natural. Entonces por eso sorprende que el Sábado Santo la gente vuelva a lo normal, se abran los negocios, se ponga música, haya incluso programas de discoteca y de caseta para el Sábado Santo. Porque uno dice, bueno, el Señor está en el sepulcro, está muerto. Jesús, nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Comprendo que es difícil porque el ambiente nos invita a lo contrario. Pero yo sí quisiera invitar a los católicos, a los cristianos en general, que estamos celebrando y que todavía no estamos celebrando la resurrección del Señor, a que haya un respeto por el Sábado Santo. Que ese sea un día de oración, de meditación, de reflexión profunda, pero sobre todo de oración y de silencio. Por supuesto, no dejamos de hacer las actividades normales, el trabajo, lo que haya que hacer en la casa, pero tiene que haber este ambiente tanto internamente como externamente en los hogares cristianos. Y esperamos a que celebremos la vigilia pascual para ahí sí tirar la casa por la ventana, como dicen. Es decir, cada cosa en su momento. Ya cuando el Señor resucita, que celebramos su resurrección, ahí sí
la música, la fiesta, los aplausos, los vestidos de fiesta, las comidas especiales, porque el Señor ha resucitado. Entonces, Sábado Santo, sábado de la sepultura del Señor, no olvidemos esto. Hagamos una espiritualidad de oración para acompañar al Señor en el sepulcro. Y no nos distraigamos, porque de modo una manera como se entendió la Semana Santa antes, que nadie iba a la resurrección del Señor, y eso sí que es una defecio. El Concilio Vaticano II quiso recuperar la vigilia pascual y la celebración del domingo de Pascua y la cincuentena pascual, porque son 50 días de fiesta, hasta el domingo de Pentecostés, y ha recuperado toda esa riqueza, pero muy pocos han entrado en esta manera de ver las cosas. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz tocan mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. El que hubo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz, mi Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Entonces, el estallido de fiesta es el domingo de resurrección. La Eucaristía del domingo de resurrección, la de la vigilia pascual no se diga. O sea, es una Eucaristía de gozo, de cantos, de aplausos, de abrazos, de fiesta, porque el Señor ha resucitado. Pero el domingo igualmente, es el primer día después de la resurrección del Señor, cuando Él se apareció a los discípulos, celebró la Eucaristía con ellos, se alegró con ellos. Y las comunidades cristianas, incluso los no católicos, que conservan esta tradición en distintas fechas, celebran con ese gozo la Pascua del Señor, la resurrección del Señor, la vida nueva del cristiano, de modo que todos los domingos de Pascua son una continua fiesta, 50 días hasta Pentecostés. En Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia. Algunos dicen que bueno, que la Iglesia nació propiamente cuando Pedro hizo esa confesión de fe y el Señor dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero es el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el que le da toda esta vitalidad. Entonces son cosas que que no hemos recuperado del todo, hacen parte de lo que nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, pero no hemos recuperado todavía el sentido del Sábado Santo como día de silencio, de oración, el sentido de la vigilia pascual, aunque en esto sí hemos mejorado en los últimos años en la mayoría de comunidades cristianas, de recuperar el sentido de la Pascua de Resurrección como fiesta, como la fiesta más importante en la Iglesia, porque la Pascua es el centro de la vida cristiana. Se habla de la comunión pascual. Esto pues obedece a una época en que muchos cristianos no tenían acceso a la Eucaristía, como todavía hoy sucede, pero no se perdían la comunión pascual. Entonces, en Pascua hacían el sacrificio de ir
de viajar horas si era necesario para ir a una iglesia a celebrar la Pascua y comulgar. Entonces, eso viene precisamente de ahí, ¿no? Hoy, con las facilidades de comunicación, pues con mucha mayor razón, el domingo de Pascua o el sábado de la vigilia pascual, de todas partes deberían venir los cristianos a la iglesia más cercana a celebrar el acontecimiento más importante de la vida cristiana. Muy bien, agradezco nuevamente al Canal 12, a los técnicos, a quienes han facilitado que tuviéramos este encuentro. Espero que les haya ayudado. Saludo a las familias que han vivido a través de este canal estos momentos, uniéndose así a una mejor comprensión de las celebraciones pascuales. Dios bendiga sus hogares y les deseo desde ya anticipadamente una feliz Pascua de Resurrección y una alegre celebración de la cincuentena pascual. Dios los bendiga. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz tocan mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. El que hubo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz, mi Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Con mucho sentido de gratitud te alabo yo, mi Señor, por haber cambiado mi corazón, por haberme devuelto la paz. La gracia es un don de Dios que está en ti, la puedes ya despertar. Con Él llegarás hasta el Padre Dios, con Él viviremos en paz. Resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó